Una vez más, hermanos, agradecidos estamos con Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, pero de estar aquí con ustedes. Yo, como dice la palabra, yo me gozo, ¿verdad? Con los que dicen, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos se gozan? Yo me gozo, hermanos, cuando el Señor me presta la oportunidad de venir aquí a adorarlo. En mi casa tengo mi momento de adoración y ahí sí me desplayo. Aquí trato de no empezar, ¿verdad?, con el sangoloteo y eso, pero en mi casa adoro con todo mi corazón, ¿verdad? Y en mi casa puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? En el buen sentido de hablar con Dios, de si estoy adorando a Dios, de llorar si quiero llorar, de clamar si quiero clamar, ¿verdad? Pero cuando vengo a la casa del Señor, hermanos, me da mucho gusto verlos, que en medio de lo que estamos pasando, estamos perseverando. Entonces, hermanos, no tome a menos venir a la casa del Señor, hermano. Pues ahí la miro por transmisión. Recuérdese que no hay problema, ¿verdad? Hoy tenemos la transmisión, pero acuérdese que el Señor Jesucristo mira la intención del corazón, ¿entiendes? Así que todo el caminar del cristiano habla de un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos las cosas nomás por hacerlas, pues eso lo hacemos normalmente, pero tiene que haber una dedicación, un esfuerzo, ¿ok? Entonces, me da gusto verlos y pues estamos iniciando prácticamente, esta es la tercera enseñanza de la carta de Pablo a los Romanos. Y hoy vamos a ver el tema número 3. Y el tema número 3 yo le he titulado, no porque yo haya buscado ese título, sino que lo saqué del versículo, a todo aquel que cree. Así se va a llamar esta enseñanza. A todo aquel que cree. Y vamos a estudiar solamente Romanos capítulo 1, versículo 16. Y si el Señor lo permite, para la otra semana vamos a estudiar el versículo 17. Estaba viendo si hacía los dos, pero no quiero, aún así no voy a alcanzar a explicar todo, ¿verdad? Obviamente, pero quise separarlo para poder entender un poquito más. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y voy a leer la palabra del Señor, que es bendita, y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. De aquí agarra el título: a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una vez más: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, una vez más, gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder estar aquí con mis hermanos, Señor. Gracias por la bendición y responsabilidad que me da, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder entender tu palabra, Señor, y con tu ayuda y con tu gracia, Señor, con tu guía, Señor, poder caminar, Señor, en tu palabra, Señor. Señor, en esta mañana yo no vengo confiando en el bosquejo, que la capacidad que tú me has prestado, Señor, pude hacer. Señor, yo no vengo confiando en eso, Señor, porque sería descansar en mis créditos, descansar en lo que yo he aprendido. Señor, yo vengo en esta mañana, Señor, confiando únicamente, Señor, en ti, confiando en que tú eres el que nos va a ayudar a entender esta palabra, Señor. No podemos, estamos tan limitados como seres humanos, por mejores predicadores que podamos ser. No tenemos, Señor, ese poder nosotros para hacerlo. Pero descanso en esta mañana, Señor, que tu palabra es poderosa y que nos va a hablar, Señor. También yo no sé si en esta mañana sea mi última vez que yo pueda compartir tu palabra, pero qué privilegio sería, Señor, que lo hiciera compartiendo tu palabra, Señor. Es decir, que pueda iniciar mi vida cristiana, Señor, confiando en ti, y morir, Señor, confiando en ti, Señor. Pero yo no sé, Señor, cuánto tiempo tú me vas a prestar de vida, pero si esta vez fuera mi última vez, Señor, yo quiero hacerlo de la misma manera, Señor, como debemos de hacerlo siempre. Señor, con temor a ti, Señor, con gratitud por esa bendición que nos das,
pero también con mucha responsabilidad, Señor, para poder edificar primeramente mi vida y la vida de mis hermanos. Pero también, Señor, mis hermanos, yo no sé si sea la última vez que puedan escuchar tu palabra. Por eso yo oro que tú les des responsabilidad, Señor, a todos los que escuchan en esta mañana, para que, ¿qué van a hacer con lo que ya han escuchado y aprendido, Señor? Y una vez más, Señor, te doy gracias por esta responsabilidad. Me pongo en tus manos confiando en ti, Señor. Háblanos porque necesitamos tu palabra. Y todos juntos decimos, amén. Miren, hermanos, la narrativa bíblica en su totalidad nos habla de que Dios concede salvación para todo aquel que cree. Jesús es imparcial, hermanos, y en esa cruz se entregó por todo aquel que cree, sin importar si sea judío. Sabemos que primeramente la salvación, ¿verdad?, viene de los judíos, pero, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y luego los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, ¿verdad? Y nosotros, como en este caso, ¿verdad?, no somos judíos, somos gentiles, éramos gentiles, ahora somos iglesia. Bueno, el Señor en su misericordia y en su plan divino nos injertó en el olivo, ¿verdad? Y así la salvación desde la iglesia, desde la era primitiva, ¿verdad?, fue para todos, no solamente para los judíos. El apóstol Pedro tuvo que vivir en carne propia esto, ¿verdad? Cuando el Señor lo mandó a compartir el evangelio, ¿verdad?, a Cornelio y a toda su familia. Entonces, Jesucristo solamente dijo, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Se acuerdan? El primer mensaje que Jesucristo dijo que la audiencia escuchó es, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje que lo había dicho también Juan el Bautista, ¿verdad? Y es el mismo mensaje que el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando el apóstol Pedro empezó a predicar la palabra del Señor, y lo dice, y se compungieron de corazón, o sea, sintieron ese dolor por haber pecado, ¿verdad? Y le dijeron, ¿y qué haremos? Entonces, arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos creyendo lo mismo, ¿verdad? Seguimos creyendo lo mismo y seguimos enseñando lo mismo. ¿Por qué? Porque pues no hay necesidad de desviarnos del evangelio verdadero, ¿ok? Bueno, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recordemos que Hechos, si podemos narrar en unas palabras breves, Hechos, en vez de llamarle Hechos de los Apóstoles, bien hubiera quedado Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el libro, ¿verdad?, donde más se menciona el Espíritu Santo. Entonces, aquí miren, no quiere decir aquí, o más bien, no habla de un orden, quiero que entendamos esto, no habla de un orden, sino de qué se tiene que hacer. O sea, no habla del orden de primero me arrepiento y luego esto, o luego no es un orden. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, si creemos en Jesús y nos arrepentimos, somos salvos. O si nos arrepentimos y creemos, también somos salvos. Estas dos cosas tienen que ir de la mano, no pueden ir separadas. Pero aquí lo que quiere decir, habla de lo que se necesita, ¿ok? Acuérdense de eso. Miren, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hermanos, no tenemos que tener una preferencia bíblica, porque es ahí donde salen las ideas erróneas. No, es que primero dijo esto y después esto, entonces nosotros ya lo encapsulamos y lo ponemos en ese orden. Pero tenemos que entender, ¿verdad? En el estudio de la interpretación bíblica nos dice que debemos entender el espíritu de la ley. Eso quiere decir la intención de la ley, el por qué se escribió eso. Los fariseos no entendían el espíritu de la ley. Y bueno, Dios nos ha llamado a entenderlo. Cualquier versículo, cualquier pasaje, hermanos, tenemos que entender cuál era el propósito por el cual se dijo. Bueno, el propósito por el cual se dijo aquí
es las dos áreas que se necesitan para poder obtener la salvación: arrepentimiento y fe. Creer, ¿no? Creer y arrepentirse. Entonces, si nosotros encapsulamos, no, es que primero esto, después eso, mira, hermanos, Jesús no estaba pensando en el orden, sino Jesús estaba pensando, y la intención del texto es lo que se necesita. ¿Me entiende? Eso es lo que se necesita. ¿Ok? Entonces, ahí, como les digo, cuando estudiamos la palabra, hermanos, no nos inclinemos, es que yo creo sí, o yo estoy inclinado. A mí me enseñaron, hermano, recuérdese que si usted viene a la palabra de Dios con sus ideas, pues ¿para qué abre la Biblia, hermano? Mejor usted escriba una versión. ¿Sí me entiende? Sé que se oye fuerte, pero quiero que me entiendan eso. Hay que llegar a la Biblia con humildad, para recibir de ella, no para opinar, ni para querer cambiar, ni para poder interpretar como nosotros quiéramos. ¿Cuántos van a la Biblia así? No escuché ningún amén, pero bueno, amén. Yo sí voy a la Biblia así. Yo no voy a la Biblia para meter mis ideas. Yo voy a la Biblia para que mis ideas sean cambiadas por ella. En el ámbito del estudio se le llama exégesis o eisegesis. ¿Okay? Yo le meto mis ideas a la Biblia o yo saco lo que la Biblia dice, ¿no? Así que entendamos eso, hermanos, por favor. Bueno, entonces, tenemos que encontrar, eso se llama el propósito central de cada versículo, y no espiritualizarlo, que ese es el problema principal en muchas iglesias hoy en día: espiritualizar la Biblia. Y espiritualizar la Biblia es agarrarle el sentido que yo me imagino. Y ese es el gran error, hermano. Una vez yo escuché a alguien que dijo, y la verdad me dolió, así como a lo mejor ahorita te dolió a ti. Cuando dijo este predicador: ¿y tú quién eres para entender lo que tú quieras? Ay, hermanos, en serio que si lo hubiera tenido enfrente, perdía, le pelo los ojos así como ustedes me lo están pelando ahorita en esta mañana. Me dolió, hermanos. Pero ¿saben qué? Pude entender que sí es cierto, hermanos. Y usted repita eso dentro de usted: ¿quién soy yo para poder interpretar la Biblia a mi manera? Porque la Biblia tiene su interpretación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Bueno, esto no es una clase de hermenéutica, nomás quiero para que... Ok, bueno, entonces tenemos que buscar el propósito central de cada versículo y no espiritualizarlo. Por ejemplo, si quisiéramos aplicarlo así de manera exacta, escúchenme, entonces sin el bautismo no hubiera salvación, fíjense. Y sabemos que el bautismo en sí no salva, ¿me explico? Con esto no estoy diciendo que no se debe de arrepentir y creer, o creer y arrepentir. No me refiero al orden, sino al propósito que debe haber, es decir, arrepentimiento y fe. Y bueno, así hay muchas controversias, que si solo en estos versículos, en esta carta, que si solo algunos serán salvos, que si ya Dios eligió a unos. Pero bueno, en este estudio, hermanos, nos daremos cuenta que la salvación es para todos, y el por qué es así, ¿verdad? Entonces ya con esto vamos a comenzar. Miren, un miembro de un importante gobierno dijo esto: el deber de propagar su fe es inseparable de la fe cristiana. Así que si no les da el derecho de propagarla, tampoco se les da el derecho de profesarla. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Los que no propagan su fe, no la practican y no tienen el derecho de profesarla. Esto encaja perfectamente con este versículo. Vamos a ver el alta estima que tenía el apóstol Pablo por el evangelio. Nosotros ya leímos, va a la presentación del apóstol Pablo, que él se presenta como un siervo, un doulos, un servidor del más bajo rango, ¿verdad? Aprendimos la salutación de Pablo, el deseo de ir, ¿verdad? Y bueno, ese buen deseo que él tenía, la siguiente conexión, ¿verdad? Acuérdense que la explicación bíblica es hilativa, o sea, es consecutiva. Por esto tenía él el deseo de ir a verlos, ¿verdad? Romanos 1:16. ¿Por qué?
Bueno, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La alta estima por el Evangelio que tenía el apóstol Pablo. Miren, bueno, ¿qué sería lo contrario, verdad? ¿Qué sería lo contrario a la vergüenza? ¿Verdad? Es decir, yo me avergüenzo de algo. Bueno, yo me enorgullezco de algo. Mire, el salmista en Salmos capítulo 40, versículo 9 y versículo 10, dijo unas palabras muy importantes. Salmo capítulo 40, versículo 9 y 10, dice así: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El salmista sabía que la palabra de Dios es para compartirla y estaba orgulloso de ello. Fíjense lo que el apóstol Pablo le dijo a su joven pastor Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Escuchen lo que él le dijo. Estas son denominadas las cartas pastorales. Fíjense, el apóstol Pablo tenía una alta estima por el Evangelio y le dice esto: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No tengas miedo de Nerón, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjense este consejo. Unos versículos más adelante en el mismo capítulo, versículo 12, le sigue diciendo el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco esto. Una vez más, escuchen esta palabra: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Miren, el apóstol Pablo ya había aconsejado a Timoteo que no se avergonzara de dar testimonio, de proclamar pues la palabra de Dios, ¿verdad? La salvación de Jesucristo, el Evangelio. Ni de él mismo, es decir, ni de Pablo. ¿Por qué? Porque el proclamar la palabra de verdad iba a traer aflicciones. Pues, por ejemplo, Pablo estaba en la cárcel. Iba a traer aflicciones, ¿verdad? Por causa del Evangelio. Aún así le dijo: Timoteo, no te avergüences. Sigue compartiendo la palabra. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice que no se avergüenza? ¿Cuál era el motivo? Bueno, miren, en la cultura griega, entienda esto, en la cultura griega era una cultura muy soberbia, muy orgullosa. La idea de Dios que tenían los romanos, tenían muchos dioses, pero influenciados por la cultura griega, la idea de Dios que ellos tenían era una idea de un Dios poderoso. Y no quiere decir que nuestro Dios no sea poderoso, Él es el único poderoso, ¿verdad? Pero ellos tenían una idea de un Dios poderoso, muy hermoso de parecer, intocable. Entonces Pablo les iba a hablar de Jesús como el hijo, ¿verdad?, de un humilde carpintero y de una mujer que vivían ahí en una aldea. ¿Se imaginan? El apóstol Pablo iba a hablar de un Dios que fue muerto por el imperio romano. Yo quiero que pongan atención a esto, porque los romanos por eso decían: ¿qué te pasa, Pablo? ¿Tú no sabes quién es Zeus? ¿Tú no sabes que nuestros dioses son poderosos? ¿Qué me vienes a hablar tú de un humilde carpintero que fue colgado en un madero? ¿Sí me entienden? Ellos tenían esa idea. Era imposible para los romanos entender que un Dios podía ser muerto por manos de humanos. ¿Ok?
Era imposible creer que un Dios había nacido en un pesebre. Y luego, ¿verdad? Una vez más había sido muerto por el Imperio Romano. Era ilógico para los romanos. Para ellos era imposible de entender esto. Por eso, fíjese, el apóstol Pablo decía esta palabra en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dunamis de Dios, poder de Dios, dinamita, explosión. Por eso es locura. Lo que ellos no entendían era que la primera venida de Jesús fue como siervo. Pero ojo, la segunda venida será con todo el poder, muy distinto a la primera. Él no va a venir a un pesebre. No. Entonces quiero que entiendan la cultura romana. Y acuérdense que la iglesia ahí, ¿verdad? El lugar donde se congregaban, pues había muchos judíos y también había gentiles, ¿no? Pero eso es lo que ellos entendían. Ahora, Pablo no se avergonzaba del evangelio, aunque para los romanos no era importante. ¿Saben por qué? Pablo tuvo que padecer por el evangelio. Miren, quiero que entiendan esto, hermanos, para poder agarrar el hilo de esta enseñanza. En 2 Corintios, capítulo 11, quiero que me acompañe. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 33. Dice algo muy importante. 2 Corintios 11, 23 al 33. Vamos a ver qué fue lo que padeció Pablo por este evangelio. Miren, el contexto es mucho más antes, pero lo más importante es aquí. ¿Okay? Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotada con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. Si Pablo no creía en el evangelio, él está loco. ¿Quién padeciera todo lo que estoy narrando aquí? Y en serio se quedó corto. ¿Se da cuenta lo que Pablo padeció por el evangelio? Ahora, todos lo sabemos, pero puede haber alguien que no, hermanos. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio son las buenas nuevas. ¿Sí sabe usted? Las buenas nuevas. En Lucas capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, la primera buena nueva que recibió ese humilde pueblo que estaba siendo azotado, dominado por la religión y por los romanos, recibió una excelente noticia. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11 dice, pero el ángel le dijo, no temas, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es el Cristo, el Señor. Esa fue la primera buena nueva que se había profetizado por los profetas, que un día iban a ser el Salvador, ¿verdad? Que iba a ser Emmanuel. ¿Por qué? Porque iba a ser Dios con los que están ahí, Dios con nosotros. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Ahora miren cómo lo resume Pablo en una manera, pues el Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escuchen el Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. El Evangelio es el nacimiento, el cumplimiento de la promesa, la muerte del Cordero, la resurrección del Cordero y en tiempos futuros la venida del Cordero. Ese es el Evangelio, hermanos. Ahora vamos a ver, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y aquí yo quiero que pongan mucha atención en esto. Miren, nadie puede medir el poder de Dios. ¿Alguien lo puede medir? A ver, levante su mano. ¿Quién puede medir el poder de Dios? Nadie podemos medir el poder de Dios, porque Dios es Shaddai, que es el Dios todopoderoso. Nadie puede medir ese gran poder. Fue ese mismo poder que hizo que de la nada se creara todo. Por eso en una alabanza dice, si con tan solo el murmullo de su voz. Fue ese mismo poder, ¿verdad?, que de la nada hizo que se abrieran las fuentes, así dice la palabra, del cielo, y se inundara todo, y pereciera todo excepto una familia. Fue ese mismo poder de Dios que abrió el mar de par en par. Fue ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Fue ese mismo poder que Jesús usó cuando le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Salió. Ese poder, es ese mismo poder, es un poder invisible. No es visible, digo, podemos ver las cosas, ¿verdad? Pero es un poder que obra en el interior de una persona. Este poder es una dinamita que es liberado dentro de una persona. Quizás no lo puedes ver, pero todos lo van a notar. El Evangelio y el poder de Dios. Una vez más, Romanos 1:16, ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, ¿qué tipo de poder es este? Bueno, miren, nadie mejor, en serio, para explicar este hecho que el apóstol Pablo. Pablo era un reconocido fariseo, perseguidor de la iglesia, bien estudiado, con un celo por su religión, como pocos. Pero un día se encontró con el poder de Dios. Las buenas nuevas, en este caso Jesús mismo, que Jesús es el Logos de Dios. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 1? En el principio era el Logos, el principio era el Verbo. Se encontró con el Logos de Dios, Jesús, y le habló. Y esto fue suficiente, las palabras de Jesús, para quitar toda la furia que traía Pablo contra los cristianos, para menospreciar su religión y sentenciarse a sí mismo a la muerte, porque el seguir a Jesús era sentencia de muerte. Este poder es un poder inexplicable, es una dinamita incontrolable que convierte a un religioso en un adorador, a un ratero en un hombre honesto, que convierte al violador, al estafador, al hechicero, al borracho, al infiel, al asesino en un hombre nuevo.
Es la dinamita de Dios. Es el poder inexplicable. Este poder fue el que tomó a Pablo. Pablo sabía que este poder no era una mentira. Él lo había experimentado. Es un poder sin fronteras, es una dinamita pura, es una explosión del cielo que llega al corazón del hombre y hace que todas sus ideas, filosofías, pretensiones, sueños, aspiraciones queden en segundo lugar. Él pudo ser testigo de este poder. Es por eso que él sabía que compartir el evangelio, la palabra, producía salvación. Porque en ella había un poder que sobrepasa nuestro entendimiento. Este es el glorioso evangelio, el mismo que a nosotros nos transformó. Es por eso, hermanos, que Pablo no se avergonzaba de este evangelio, porque sabía que en él habitaba el poder de Dios. Es este mismo poder que le dio vida a un valle lleno de los huesos secos, ¿se acuerdan? Es este mismo poder, una vez más, que levantó a Jesús de entre los muertos. Es este mismo poder que cuando Jesús hablaba, la misma naturaleza obedecía. Por eso se decían, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos le obedecen. ¿Saben por qué? Porque es el poder de Dios, hermanos. Es por eso que nosotros no debemos de avergonzarnos. Y tenemos una deuda de compartir ese glorioso evangelio. Este poder, escúchenme hermanos, por favor, no necesita circo, maroma y teatro. No necesita de hacer eventos masivos. No, amados, el evangelio es poder de Dios. Y debemos de creer que con tan solo compartirlo, sin manipularlo, sin manipular a nadie, este poder va a actuar en la vida de la persona sin forzarlos. Porque tan solo con oír la voz de Dios representada en la predicación del evangelio, algo sucede, ¿sabes? Porque no es por la elocuencia, ni por tu homilía, ni por mi homilía, ni por nuestros recursos hermenéuticos. No es por eso. Es por el poder de Dios. ¿Tú crees eso, hermano? Pablo lo creía. Y si tú lo crees, entonces deja de perder el tiempo, hermano, y comparte el bendito evangelio a los demás. ¿Cuál es el propósito del evangelio y el poder de Dios? En el mismo versículo me estoy basando, ¿no? Miren, Pablo no se avergonzaba del evangelio. Ya sabemos que son las buenas nuevas. Ya sabemos el contexto, por qué él podía causar vergüenza para otras personas. Pero Pablo no se avergonzaba, porque sabía que el poder majestuoso de Dios era suelto cuando el evangelio es predicado, ¿verdad? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Miren, el propósito del evangelio y el poder de Dios, nomás lo voy a mencionar, pero lo vamos a enseñar después. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Miren, el propósito del evangelio y el poder de Dios, miren, salvación. Porque el evangelio es poder de Dios, ¿qué? Para salvación.
La salvación es el propósito. ¿La salvación de qué? Bueno, la salvación de la ira de Dios. Quiero que entiendan esto, hermanos. Y yo con todo el amor de mi corazón, pero tengo que decírtelo. Tú no eres bueno. Bájate de ese caballo, hermano. Tú no eres bueno, yo no soy bueno. Entendamos esto. Hermanos, hemos ofendido a Dios. ¿Saben a quién? A un Dios santo. Porque a lo menos tú puedes decir, no, pues es que mira, yo ya no tomo. Ah, ¿de veras? Y por eso ya eres bueno. Pues qué alivio sintió el hígado del Señor cuando dejaste de tomar. Muchos dejamos de tomar o de drogarnos porque ya nos andábamos muriendo. Hermanos, escuchen, miren, el problema es que nosotros pensamos que somos buenos y nos comparamos con los peores, pues, obvio, ¿no? Pero mira, Dios no te compara con un hombre. ¿Sabes con quién Dios nos compara? Con su santidad. Cuenta las veces, hermanos, en una hora si puedes, que piensas mal de alguien, que te enojas con alguien, que tienes pensamientos deshonestos y te vas a dar cuenta quién eres. Digo porque ese error tenemos, hermano. No, pues es que yo ayudo a los pobres y doy diezmo de todo. Ya no más falta que sigas orando contigo mismo. Escúchame, hermano, y esto es el evangelio, y quiero que entendamos esto, porque el evangelio nos encara con nuestra realidad. Hemos ofendido a un Dios santo, y Dios, como es santo, escuchen, su santidad le obliga a rechazar toda impiedad. Hermano, entiende, tú y yo no somos buenos. Si no fuera por la sangre de Jesús, ya hubiéramos sido consumidos. Y por favor, hermano, no pienses que porque vienes a la iglesia, escúchame, hermano, no pienses que porque vienes a la iglesia y quizás sirves, ya tienes el cielo ganado por eso. No, nunca pensemos eso. No es por lo que hacemos. El cielo lo ganó Jesús para nosotros. Es decir, es a través de Jesús. Ni por un momento descanses en tus obras, porque en ese momento te conviertes en un ídolo. Es por medio de Él y a través de Él. Ahora, hermanos, solamente imagínate aquellos que no han sido lavados con la sangre de Cristo. Hermanos, la ira del Cordero de Dios, la ira de Dios está sobre ellos. Y si mueren así se pierden, hermanos. Escúchenme. Por eso, aquí viene lo bueno, las buenas nuevas. Por eso Dios los amó, Dios nos amó y mandó a Jesús a ocupar nuestro lugar. Y escúchame, a ti que Dios te va a traer hacia Él por medio de la palabra de Dios. No es la iglesia, no es la sana doctrina, no es el predicador, no, es Jesús y nadie más. Ay, ¿qué trae el pastor ahora? Hermanos, entiéndame, este es el corazón de la Biblia, y si usted no lo entiende, hermano, pasó de noche. Es Jesús y nadie más, hermano. Hermanos, ahora Dios ama al mundo, sí y no. Póngame atención. Bueno, sí lo ama al mundo, por eso mandó a Jesús a morir por nosotros. ¿Verdad? Por eso mandó a Jesús en lugar de nosotros. Pero aquellos que desechan a su Hijo, ¿cómo dice? Aquellos que desechan a su Hijo, la ira de Dios está sobre ellos. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, para no andar ahí, ay, por favor, ándale, al del favor a Dios, está tan solo ahí en el cielo que te ocupa. No,
Muéstrale el pecado, hermano. Hemos ofendido a Dios, hemos ofendido su santidad. Dios, no le hacemos un favor a Dios con arrepentirnos, ¿entiende? Necesitamos, todo el mundo necesita arrepentimiento, porque todos hemos ofendido a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo? Porque de tal manera, todos no sabemos ese versículo. Pero ¿qué pasa con aquellos que rechazan a su Hijo? Dice la Biblia, ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo del Padre. Hermanos, es el Evangelio. Mira, y yo quiero que entiendas, hermanos, que no se trata nomás de, luego le digo, hermanos, este es un reloj de arena, que el tiempo se nos está acabando. Tenemos que compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hay un mundo que se está perdiendo. Tus vecinos se están perdiendo. Tu familia se está perdiendo. Y quizás tú mismo te estés perdiendo, porque estás viviendo una religión y no una relación con Cristo. Porque estás descansando en ti, en lo que tú haces, y no en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Aguas, hermano. Entonces, miren, sé que se escucha esto fuerte, ¿verdad? Pero ese es el Evangelio, hermanos. Salvación, buenas nuevas. Pero esas buenas nuevas se convierten en malas nuevas cuando se rechaza al Hijo de Dios. Ahora, ese poder tan grande es para la salvación. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Y para quién es esa salvación? Y por favor no pienses en lo que dijo MacArthur, en lo que dijo Paul Washer, en lo que dijo Sujel Michelén, No, hermano, no me vengas a mí con eso, hermano, por favor. Vamos a ver qué dice la Biblia, hermano. ¿Qué dice la Biblia de la salvación? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vete al hebreo, vete al griego, a todos, hermanos, vete donde quieras. Y esta palabra todo habla de todo el mundo, completamente. Vete al original, no habla de unos cuantos. Discúlpame si estoy derribando tu doctrina, tu teología, pero es la verdad de la Biblia. No puedo forzarla, hermanos. Ese todo es todo el mundo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué nos hace daño escuchar enseñanzas? ¿Por qué nos hace daño escuchar teologías sistemáticas? Porque automáticamente tú te crees todo lo que ese hombre está diciendo. Yo te recomiendo que vayas a la teología bíblica, a la que es imparcial, a lo que su significado es lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre. Y así como muchos ahorita, hermanos, están divididos, está bien, cada quien su religión. En ese momento también lo estaban. Los judíos decían, no, hombre, estos gentiles, ¿cuándo? Si nosotros somos hijos de Abraham, linaje de Abraham somos. Estos perversos que se envolvieron con uno, con otro, no son judíos. No, yo soy. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y a ese lugar donde estaba lleno de judíos y gentiles. Claro que reconocemos que primeramente es para el judío. La salvación viene de los judíos, hermano. Jesús fue un judío, hermano. Eso no tenemos problema. Pero escuchen, dice, al judío primeramente, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero dice, y también al griego. Oh, y así como se ponen así todos los discípulos de Calvino, así se pusieron ellos. ¡Ah, no, es cierto! No, ¿cómo? Si yo soy, mira la nariz que tengo. Digo, no, miren la mía. Soy judío. No, ¿cómo es posible? Y Jesús ya había hablado, pues. Habló del samaritano. Jesús había preparado el corazón, pero no queríamos entender. A todo aquel que cree.
para salvar a los hombres. Pero ¿cuáles hombres, hermano? ¿Cuáles hombres? Bueno, todos aquellos que crean, primeramente al judío y después al griego, ¿verdad? A todos. Ejemplo, hermanos, miren. La salvación, vamos a ver un ejemplo ahí rápido de la salvación para gentiles. Pedro tuvo un problema muy grande con esto. Pedro no entendía esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 17 y 18, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 17 y 18. En el contexto, bueno, Pedro en Hechos 10 tuvo una visión y su propósito de esa visión fue esta. Hechos de los Apóstoles 11, 17 dice así: si pues, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, él era judío, acuérdense, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Es esta palabra, hermanos, esta palabra es muy poderosa. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Bueno, pues aunque usted no lo crea, hay muchos que estorban a Dios. O habemos, por querer manejar la Biblia a su manera. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermano, esto era más poderoso que para los que están en contra de la salvación universal, la salvación para todo aquel que cree. Nosotros nada más porque en 1500 y algo empezamos a oír esto. Pero ellos tenían toda la vida, entiendan. Los judíos tenían a los patriarcas. Los judíos habían aprendido desde niños la Torá. Los judíos se sabían de memoria grandes partes del Antiguo Testamento. Los judíos tenían bien entendido que tenían que estar con su misma familia, con su misma raza. Ellos tenían que tener otra costumbre, otra alimentación. Cuando Jesús vino a traer el reino de Dios, por eso causó un estruendo. Por eso Jesús le dio lecciones, en los evangelios le dio lecciones a los discípulos, porque Jesús estaba preparando sus corazones. Hay muchas lecciones que no me alcanza el tiempo, pero ¿se acuerdan cuando Jesús fue con una samaritana? Hasta los mismos discípulos, ¿no? ¿Quién era una samaritana? Una mezcla. Y aparte era una mujer impura. Pero dice Jesús: y me fue necesario pasar por Samaria. Y Jesús llegó al encuentro con esa mujer. Y los discípulos en el grito en el cielo, así como Tulcrip, ¿verdad? No, Jesús, ¿qué te pasa? Que no sabes con... No sabe. El Señor es todopoderoso, pero no sabe con quién está. Hermanos, qué tremendo estamos nosotros a veces. Claro que sabía, hermano, pero la salvación es para todos. ¿Saben qué fue? ¿En qué se convirtió esa mujer? Dice la historia bíblica que esa mujer fue una grande evangelizadora. Y al tiempo Jesús, cuando regresa ya, ese pueblo de Samaria habían creído. Porque Jesús, hermano, le da oportunidad a todo aquel que cree. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? El compromiso de Pablo con el Evangelio. Vemos todo lo que el apóstol Pablo pasó por el Evangelio. No lo pasó nada más porque sí, hermanos. Perdón. Sí lo pasó porque Pablo sabía el poder
que hay en el Evangelio. Hermano, jamás te avergüences, jamás. Perdón. Tenemos un compromiso con Dios de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imitemos este compromiso de Pablo. Ahora, este compromiso de Pablo con el Evangelio hizo que no se avergonzaba. Él no se avergonzaba, fue que él no se avergonzaba, porque en él habitaba un poder que sirve para salvación de las almas. Y la finalidad de compartir el Evangelio es para la salvación de las almas. Hermanos, hay poder de Dios para salvación. Cuando compartimos el Evangelio de Dios y este Evangelio, es que todos somos pecadores, hermano. A veces, en serio, hermanos, yo digo con toda la paciencia, claro, ¿verdad? Pero a mí me cuesta trabajo cuando yo escucho a un cristiano que diga, es que yo no sé cómo hablarles a las personas de Dios. Yo no sé cómo compartir el Evangelio. Hermano, me quedo sin palabras. Y digo con toda paciencia, no se sienta mal. Si usted no sabe, al terminar venga y le vamos a explicar. Pero te pregunto, ¿de qué fuiste salvado entonces? Si tú no puedes compartir tu fe, ¿de qué fuiste rescatado? Ok, para la salvación de las almas, hermanos. Hay poder de Dios para salvación cuando comprendemos el Evangelio. Escúcheme. Y este Evangelio es que todos somos pecadores. Es que ahí está mal ya, pastor. ¿Cómo voy a llegar yo con mi tía Chencha a decirle que es una pecadora? Me va a sacar a sartenazos. No, es que mira, hay que escoger palabras. Claro que tenemos que ser sabios. ¿Se acuerdan que la palabra sazonada con sal? Pero al final de cuentas tú le tienes que decir que es una pecadora o un pecador que ofende a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Y ustedes mataron. Ay, eso fue fuerte, ¿no? ¿Sí o no? Asesinos. Bueno, el Evangelio es que todos somos pecadores, que necesitamos que Dios nos perdone. Escúcheme por favor. Pero somos incapaces de pedir ese perdón haciendo obras, entiéndame. Es decir, portándonos bien, yendo a la iglesia, ayudar a los necesitados. No podemos, hermano, no podemos recibir el perdón de Dios por esos motivos. Solo a través de la muerte de Jesús, es decir, creer que somos tan malos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que Jesús se sentó en la silla del escarnecedor, que Jesús se sentó en la silla de acusados por nosotros, es decir, creer que Jesús murió para pagar la deuda de nuestros pecados. Porque nosotros éramos incapaces de pagar esa deuda. Nosotros éramos incapaces y recibir por fe el regalo de la salvación, que es nuestra deuda cancelada y pagada por Dios. En pocas palabras, Dios es santo y ofendimos a Dios. Y solo Dios puede ayudarnos, nadie más. Solo un Dios santo puede ayudar a un pecador. Y qué bueno que sea así, hermanos. Porque si no hubiera jactancia. Escúcheme, solo Dios nos puede salvar de Dios. Solo Dios puede ayudarnos a salvarnos de Dios. Y si tú, hermanos, en esta tarde reconoces que eres un pecador, que estás lejos de ser salvo, pero crees que solo Dios puede salvarte, y corres a la cruz a recibir por fe el regalo de la salvación, podrás recibir salvación. Solo así podrás recibirla.
Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es recibir y compartir el Evangelio. Y yo quiero hacer una ilustración. ¿Cuántos antes de acostarse en su cama tocan la cama y luego la sostienen así? No, pues no hace que se caiga la cama. O tú llegas y te acuestas y descansas en ella. ¿Qué haces? O estás en la noche deteniéndole, luego te acuestas. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tú sabes que esa cama te va a sostener. Esa es la salvación, hermanos. No confiar en nuestra bondad, no confiar en nosotros, confiar en Jesús. En Él descansa nuestra salvación y solamente en Él. Porque si usted, amado hermano, en esta tarde todavía sigue creyendo que la salvación la obtuvo por fe, pero por medio de sus obras la sostiene, usted está en un error. Escúcheme, hermano, sé que se va a ir contradictorio, pero quiero que me entienda. Inclusive su oración, inclusive mi oración, mis homilías, mis visitas a los enfermos, eso. Si yo lo hago por mí, estoy ofendiendo al Dios Santo. Yo tengo que hacer las cosas y lo que hago aquí, y si voy y me aposto a Dios en oración, es porque dependo de Él. Señor, aquí vengo. Una vez más en esta mañana, aquí estoy, Señor. No sé qué me va a deparar este día, pero no confío en lo que he aprendido de tu palabra. Señor, descanso en ti. Tú eres mi salvación. Señor, y yo no la puedo mantener por obras, porque tú hiciste la salvación completa. Escúchame, hermano, si la salvación la pudiéramos obtener por obras, Dios no hubiera mandado a Jesús a esta tierra. Pero ¿sabe por qué lo mandó? Porque nosotros necesitamos un Salvador. Y por favor, hermanos, prefiero que en esta mañana dudes de tu salvación. Porque si dudas es que no estás bien cimentado. Pero gloria sea a Dios que tú dices, no, mi salvación depende de Jesús. Mi salvación empieza en Jesús y termina en Jesús. De fe para fe. Y si en esta tarde tú eres uno de esos, hermano, gloria a Dios por ti. Pero si no, si tú crees que naciste en una cuna cristiana y que por eso eres cristiano, porque tu papá es pastor, jóvenes, aló, porque tu primo es evangelista, y por eso crees que porque te llevaron a la escuela dominical ya eres cristiano, déjame decirte que estás en un error. Si tú no has depositado tu fe y tu confianza en la obra de Cristo Jesús, algo está mal. Pastor, entonces ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque ya escuchaste el Evangelio. Deposita toda tu confianza en el poder de Dios. No hagas nada. No le hagas así. No hagas nada. No quieras llorar a fuerzas. No balbucees. Bla, bla, bla. No hagas nada de eso, hermano. No ocupa hacer eso. Confía en el poder que hay en el Evangelio. Confía. En esta tarde tú puedes salir de aquí con esa salvación. Solamente, Señor, ese poder descanso en ti. Señor, eres poderoso para cambiarme. Yo no puedo salvarme. Yo soy un mendigo. Pero en ti hay salvación. Descanso todo mi corazón en ti. Sálvame. Oh, hermano, si tú haces eso con fe, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso necesitas, hermano. Y cuando tú compartas tu fe,
Predica el evangelio, hermano. No depende de ti, entiéndelo. No depende de mí, no depende de lo que yo te diga ahorita. Depende del poder. Tú no te imaginas el poder que hay en estas palabras, hermano. Pero tú necesitas creerla. Y es ahí la decisión. Dios quiere que todos se salven. Pregunta, ¿se van a salvar todos? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque unos dicen, pues a mí mis timbres, no, deja al pastor ese hombre, pues qué, pues está bien, déjame. Muchos dicen, pues más adelante, no, ándale, está bien. Cada quien. Pero también hay corazones aquí que dicen, Señor, es verdad, yo necesito esa salvación. No voy a ocupar hacer nada, hermanos, porque ya Él lo hizo todo. ¿Me entiendes? No ocupas hacer nada, ya Él lo hizo todo. Comparte el evangelio con toda la fe, con toda la confianza que en Él habita el poder de Dios. Y te vas a dejar de andar haciendo circos, de aventar a la gente que enfrente, de echarle aceite, de empujarla. Te vas a dejar de hacer circos, porque la casa de Dios se respeta. Ahora, si hay iglesias que lo hacen, yo no puedo hablar mal de ellos, ¿me entienden? Pero yo creo que Dios salva a una persona aquí enfrente, acá atrás, allá sentada, allá en su casa, caminando, nadando, porque el poder de Dios no lo podemos enfrascar, ¿me entiendes? Termino con esta salvación, hermanos, es a todo aquel que cree. Miren, y lo bondadoso de Dios es que es para todo aquel que cree. Hermano, si tú sabes que estás en enemistad con Dios, corre a la cruz. Ven ahora que todavía tienes vida y no confíes en ti, en lo que haces bien. No, recuerda que nada bueno podemos hacer si no estamos con Dios. Ven ahora que una puerta de la salvación está abierta, de par en par. Pero ven ahora a recibir por fe esa salvación tan grande. Ven a recibir ese poder del cual Pablo hablaba, ese poder de la salvación por medio del evangelio. Ven a Cristo. Ven como Jesucristo dijo en el Sermón del Monte. Ven como ese mendigo que dijo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ven como ese necesitado sin confiar en nadie más que en Jesús. Ven que hay tiempo y rinde tu vida a Él. Eso sí es lo que podemos hacer. Aceptar y venir a Él. O no hacerlo. Pero nosotros no ayudamos a la salvación. Nosotros no podemos ayudar a Dios. Es solamente Jesús. Si yo decido, porque tenemos decisión de recibir a Jesús, no quiere decir que yo estoy colaborando con la salvación, hermano. No cambies el mensaje. Es que tú tienes una voluntad. Puedes recibir o rechazarlo. Así como ahorita quizás esté pasando en ti. ¿Ok? Entonces, nosotros decidimos, hermanos, ir o no. Y Jesús respeta eso. Pero ven ahora, hermanos. Ven ahora. Porque ¿sabes qué? Eres peor que un turista que ha caído en una jaula llena de leones hambrientos. Escúchame. ¿Tienes más probabilidades de salir vivo de esa jaula que salvarte sin Cristo? ¿Sí entienden la verdad? Pero también, amados, escúchenme todos los que ya hemos sido perdonados por Dios, que no se nos olvide por favor, jamás, que la salvación depende de Jesús desde principio a fin. Es decir, nosotros no recibimos por fe la salvación y descansamos una vez más en nuestras obras. No, hermanos, jamás. Diariamente, amados, recordemos que somos esos mendigos
y que la salvación es por gracia de Dios. Jamás pensemos que somos salvos y que estamos perseverando gracias a nuestra obediencia. Que jamás tal insolencia salga de nuestros labios o nuestra manera de pensar. Jamás pensemos que estamos tan bien porque somos obedientes. Jamás, hermanos, creamos que estamos agradando a Dios porque somos obedientes. Esto, amados, aunque es cierto que agradamos a Dios, ¿verdad?, por la obediencia, es gracias a Jesús. Jamás pensemos que nuestra vida cristiana hoy en día depende de lo que hacemos, porque en ese momento le estamos dando la vuelta, la espalda a la cruz de Cristo. Si algo podemos hacer, es gracias a Jesús. Si caminamos en obediencia, es gracias a Jesús. Amado, que diariamente seamos esos mendigos que necesitan a Jesús así como el primer día, que le reconocen en su vida, que podamos decir: mi Señor me salvó, y si algo hago para Él es gracias a Él. Y siempre recordar que gracias a Él somos salvos y que la salvación que tenemos le pertenece a Él. Y toda la gloria es para Él. Diariamente, hermanos, depender de Él desde el principio hasta el fin. Jamás depender de lo que hacemos para Él. No, debemos de depender de Él. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oh Jesús, mi amado Señor, qué grande misterio es este. El poder tuyo, Señor, trayendo salvación en el corazón. Señor, no me quedé ni a las faldas de poder explicarlo todo, Señor. Pero no descanso en lo que yo pueda decir. Descanso en el poder de tu Evangelio, Señor. Y oro que si quizás alguien aquí, Señor, está confiando en sus obras y que está bien porque depende de su obediencia, en esta preciosa tarde destruya sus argumentos. Derriba la altivez de corazón, Señor. Oh, pero que si en esta tarde hay alguien aquí que diga: yo no conozco a ese que tú estás diciendo. A mí me dijeron que si me acercaba a Cristo, mi hígado se iba a sanar, mi matrimonio se iba a restaurar, mis hijos iban a regresar. A mí me dijeron que todos mis problemas se iban a resolver, pero tengo más. Yo no puse mi confianza en Jesús, sino en mi situación. Yo quería salir de este problema. Que el Señor te abra los ojos en esta mañana por su poder, para que puedas descansar en Él. Y para que por primera vez en tu vida tú puedas decir: Señor, yo no me acerco a ti porque no tengo marido, porque no puedo tener hijos, porque soy un alcohólico, porque soy un vicioso, porque estoy solo. Oh Señor, yo quiero venir a ti porque te necesito, porque soy un pecador que está a las puertas del infierno, porque tan solo tu brazo poderoso me puede sacar de él. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Yo debería de haber estado en esa cruz, pero como era tan pecador, ni esa cruz me quería. Por eso tú, santo, santo y santo, tuviste que venir a esta tierra puro y sin mancha, a morir por mí en esa cruz. Oh, amado hermano, si en esta tarde tú reconoces eso, deja que el poder de Dios explote dentro de tu ser. Y por primera vez en tu vida
confíes en Jesús para tu salvación. A todo aquel que cree, a todo aquel que cree, Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú te encuentras? Y solamente crees. Por fe en esa salvación. Pero si tú has descansado tu fe en tus obras, también arrepiéntete de eso, porque has ofendido al Dios Santo. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Gracias, Señor, porque todo depende de ti, Señor. No hay jactancia. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh, que por gracia salvo soy. Por su sacrificio aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo
Es un misterio como un hombre que iba a sacar a la gente de las iglesias, a arrastrarlos fuera, a llevarlos para ser juzgados, apedreados, de pronto se convirtió en el hombre que más aportó para la teología bíblica, el hombre que más cartas hizo. Y no damos gloria al hombre, te damos gloria a ti. Pero lo que estamos resaltando es que qué gran misterio, qué poder tan grande debe de haber en ti para que puedas transformar un corazón de piedra, un corazón que odia, un corazón amargado, un corazón que desea maldad y venganza, por un corazón que perdona, que ama, por un corazón que vive para servirte a ti y servir a los demás, sin importar lo que pase. Oh, ese es el poder del Evangelio, hermanos. Esa es la dinamita que Dios ofrece a la humanidad. Esa es la gracia de Dios actuando en el pecador. Gracias, Jesús. Última vez, así como tú estás, dile conmigo: aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, gracias, Jesús, porque cargaste mi maldad. Gracias porque hoy no camino con el peso del pecado. Gracias porque he sido y hemos sido declarados justos ante el Padre. Gracias porque la ira de Dios fue satisfecha en tu obra vicaria. Por eso, mi Señor y mi Salvador, no dependemos de lo bien que hacemos, de lo bien que caminamos, mas dependemos de tu gracia, de tus fuerzas, día a día. Y si algo bien, si algo bueno podemos hacer, es gracias a ti, Señor. Siempre, siempre sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús.